Felicidades a todas las madres, a cada uno de ustedes. Es un gozo estar en la casa de Dios, pero también es un gozo recibir ese halago que cada uno de ustedes han recibido y doy gracias a Dios por eso. Hay tanto mensaje que se ha dado hoy, hay tanta enseñanza que hemos recibido y sobre todo lo que sale del corazón de cada uno de los niños, las expresiones de lo que ha sucedido en sus vidas, y es muy interesante cómo el Señor sigue haciendo cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Así que yo alabo el nombre de Dios porque Dios es grande y maravilloso y bendigo su nombre. Quiero ir rapidito, hermanos, a la vida de una mujer que realmente declaró algo muy importante en su vida, una angustia y una necesidad. Pero una mujer que realmente, como resultado de su oración, como resultado de su compromiso con Dios, el fruto, el vástago, lo que salió de su vientre fue para gran bendición. Tan gran bendición que hasta este día nosotros lo tenemos todavía por bendición. Así que quizás no puedas entender todo esto, pero yo sé que Dios tiene algo maravilloso en tu vida. Quiero que abras el libro de Samuel. En el libro de Samuel, en el capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y quiero que leamos solamente unos versículos. El conflicto que tenía esta mujer es que había nacido israelita y había nacido estéril. Y el problema que tenía es que deseaba a todo corazón tener un hijo. En el versículo 9, 10 y 11 dice lo siguiente: una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se cortará el cabello. Y miren, el versículo 20 fue el resultado. Ana concebió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Pasaje maravilloso, un pasaje muy especial, una historia muy gloriosa en el pueblo de Israel. Y cuando nosotros vemos la historia de esta mujer, de esta historia que realmente es muy, muy especial, porque esta mujer añoraba tener un hijo, deseaba tener un niño. Pero realmente las circunstancias por las cuales ella estaba viviendo no era fácil, estaba angustiada. El hecho de no ser madre, el hecho de ser estéril, el hecho de no poder procrear, yo creo que es una afrenta para muchas mujeres, pero en ese tiempo todavía era más difícil por algunas circunstancias. Lo es actualmente. El día de ayer estaba yo comentando con un pastor en México, y estábamos compartiendo acerca de un matrimonio joven. Un matrimonio joven que ya tienen tiempito de casados, ya está angustiada en su corazón por no tener familia. Y claro, la tristeza, como decía el pastor, decía que en estos días en el cual se celebra el Día de las Madres, ella no puede celebrar el ser madre. Y me platicaba su angustia y su dolor. Le dije, bueno, vamos a estar orando por ella, vamos a estar orando por su esposo para que Dios les conceda. Y claro, es hermoso lo que Dios
retorna en todo esto. Pero en esta enseñanza, en esta lectura, en este pasaje, vemos, hermanos, que el resultado de esta oración fue algo extraordinario. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el resultado de esta oración? El resultado de este varón, el resultado de esta oración fue un varón que realmente se dedicó al Señor. Totalmente dedicado, y fue el prototipo y fue el ejemplo grande en una situación en la cual el pueblo de Israel vivía mal, estaba con gran necesidad. No había un buen gobierno, no había un buen liderazgo, había grandes problemas y grandes conflictos. Pero no solamente eso, sino lo más triste y lo más lamentable es que dice la palabra de Dios que faltaba palabra en Israel. El hijo, el varón que fue concebido de esta mujer, realmente animó, hizo grandes cosas, hizo grandes cambios. Tan fuertes fueron los cambios que se le considera el último de los jueces, el último de los gobernantes jueces. Fue el primer profeta, fue un hombre que fue sacerdote, pero también hizo algo maravilloso, fue un hombre que ungió, que hizo grandes cosas. Y todo esto es a raíz de lo que su madre Ana tenía por necesidad. Ella deseaba de todo corazón tener a un hijo. Pero cuando yo veo el voto, cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta, hermanos, que vale la pena orar, vale la pena de rogar al Señor, vale la pena decirle al Señor: aquí estoy con gran angustia. Y cuando yo veo y vemos la historia de esta mujer, nos damos cuenta que esta mujer no se inhibió, no hubo interrupción en ella en hacer lo que tenía que hacer. Dice la palabra de Dios en el texto que hemos leído y en el contexto que habla de este pasaje, que ella llegó. Escúcheme bien, ella llegó y se encontraba el sacerdote Elí, el que estaba encargado del templo, el que estaba encargado y ahí estuvo, y se fue directamente, vio al siervo, al sacerdote, y se acercó y se llegó al altar. Y cuando llegó al altar ciertamente estaba angustiada en su corazón. Esta escena de Elí, sacerdote, esa escena de esta mujer, realmente podríamos pensar que tendría algunas controversias. ¿Por qué? Porque no era fácil llegar a una mujer al altar, y tampoco como sacerdote, como varón, respetuando todo lo que era el protocolo de lo que era el templo, lo que era el santuario. No podría ser tan fácilmente hacer llegar, pero algo sucedió a Elí, el sacerdote, que no impidiera que esta mujer Ana llegara hasta el altar. Realmente se podía destilar la angustia, se podía ver el dolor, lo que estaba pasando. Ciertamente Elí estaba ahí, él era el sacerdote, y él podía haberle dicho: ¿qué haces, mujer? No entres a este lugar, no puedes entrar. Si porque eres mujer no puedes entrar, quédate en el atrio, quédate por allá y preséntate y haz lo que tengas que hacer. Pero esta mujer llegó y no le importó y se presentó. Y también en el sentido muy hermoso de este siervo de Dios, que la vio y la hizo llegar hasta allí. Y ciertamente lo que sucede en esta escena, en el contexto de esta escena, es que esta mujer empieza a orar, empieza a clamar a Dios, empieza a rogar a Dios. Y la manera en que ella empieza a clamar a Dios, dice la palabra de Dios, Ana estaba orando por largo tiempo. Y Elí la vio. Y vio que se movían sus labios. Incluso lo único que hizo Elí es en el sentido de ver que esta mujer estaba allí, y lo que vio fue cambiar su sentido. Dice: ¿qué está haciendo esta mujer? No se oye su voz, no se oye lo que está diciendo, está solamente moviendo los labios.
Y lo que interpretó el sacerdote, escúcheme bien, lo que interpretó este siervo de Dios en ese momento fue algo de decir: está borracha, está tomada, esta está haciendo algo que no debe de hacer. Y le reclama y le dice: estás tomada. Y dice ella: no he bebido, no he tomado ni una cerveza. Tengo un gran dolor en mi corazón. Y en ese momento, la historia, el mundo espiritual cambia. Porque realmente este siervo estaba allí, Elí estaba ahí, la mujer estaba ahí, la mujer estéril estaba allí con gran angustia, con gran problema, con gran dificultad para poder presentarse en el templo. Pero en ese momento la atmósfera, Dios hace algo maravilloso. Tenía años esta mujer de desear tener un bebé, y la palabra de Dios dice que llegó Elí y le dijo lo siguiente: vete a tu casa y que el Señor te conceda la petición de tu corazón. Qué glorioso es, hermanos, qué hermoso es, qué saludable es cuando tú recibes la confianza de Dios, la bendición de Dios. Pero esta mujer estaba desvalida, esta mujer estaba desesperada, esta mujer estaba sufriendo, estaba angustiada en su corazón por lo que estaba sucediendo. Y lo que le estaba sucediendo no era cualquier cosa. Su varón, su esposo la quería, incluso le había dicho: yo te amo más que a 7 hijos. La amaba en gran manera, pero ella tenía esa angustia y ese dolor. Cuando vemos esta palabra nos damos cuenta, hermanos, que Dios atiende al menesteroso, Dios atiende al desvalido. Dios atendió a esta mujer. Y lo que vemos en esta palabra, me doy cuenta, y usted debe darse cuenta, es que el Señor simplemente acudió a atender a esta mujer. Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, estemos listos y estemos atentos y estemos complacidos con lo que Dios nos ha dado. Pero esta mujer en ese momento estaba totalmente desamparada. Y es verdad, sale del templo, es verdad, sale de allí y va con su marido. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20, que después, en el versículo 20 dice: Ana concibió. Y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Y el nombre que le puso era el siguiente: al Señor se lo pedí. Al Señor se lo pedí. Esto que estoy compartiendo, esto que estoy comentando en este día de celebración de las madres, en este día especial en el cual estamos honrando a las mujeres para la gloria de Dios, es importante hacerle reconocer y hacer reconocer el hecho, hermanos, de que esta mujer estaba en agonía, estaba en angustia, estaba en desesperación, pero en un momento dado Dios acudió a su socorro, Dios atendió su voz, Dios atendió a su dolor, Dios ha atendido el dolor de muchas madres que están aquí. Dios ha socorrido a muchos de ustedes y les ha dado tanta satisfacción y les ha dado tanta bendición, que realmente lo han escuchado del labio de sus hijos, lo han escuchado del labio de los niños. Pero yo sé que Dios les ha honrado en muchas maneras. Si yo parara y dijera: quiero que nos dé la hermana fulana un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, aquí nos daría la noche, aquí nos amaneceríamos. Pero sé que muchas de ustedes, Dios ha bendecido sus vidas enormemente. Dios ha dado bendición fuerte y poderosa en cada uno de ustedes, y gloria a Dios por eso. Pero lo que más, hermanos, lo que quiero dar, la enseñanza que Dios puso en mi corazón de honrar a esta mujer, de honrarlas a ustedes, no solamente es el hecho de estar allí acongojada, tirada en el altar, desarrollando y llorando y gritando y realmente clamando al Señor, sino sobre todo, hermano, el voto que ella hizo.
el compromiso que ella hizo. Y aquí es donde realmente nosotros tenemos que pausar y decir: sí, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado muchas cosas, el Señor ha sido muy bueno conmigo, pero realmente estoy cumpliendo como madre, estoy cumpliendo realmente lo que yo le pedí al Señor, el compromiso que yo le entregué al Señor. Saben, es triste y lamentable, y lo sabemos y lo vemos, que lamentablemente no todas cumplen el compromiso que tienen con Dios. A veces tienen a sus hijos y no atienden como deberían de atender. Allá en los años 60 aproximadamente es cuando un gran asesino se descubrió y lo pusieron en la cárcel y iba a hacer cadena perpetua y murió en cárcel. Todavía hace como unos 25 años falleció. Decía él, hubo una demanda porque cuando el pastor Moody de Chicago compartió en un testimonio, una campaña de evangelismo, dijo: yo estuve con esa mujer, yo estuve orando con ese niño, yo estuve orando por ese niño. Y dice, si él hubiera escuchado el evangelio desde chiquito, no hubiera torcido su mente. No hubiera torcido su mente. Si nosotros cumpliéramos con el Señor, si nosotros estuviéramos dedicando nuestra vida al Señor, si nosotros realmente estuviéramos educando a nuestros hijos, no hubiera problemas como las que tenemos en la actualidad. Pero desgraciadamente no se ha cumplido. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que le prometió. Muchos de nosotros nos comprometemos con Dios. Muchos de nosotros decimos: voy a hacer esto, pero no cumplimos, no se cumple. Pero la palabra de Dios nos dice que esta mujer, Ana, hermanos, hizo un voto delante de Dios, y no solamente eso, sino lo cumplió y trajo, después de haber destetado al bebé, después de haber cumplido, lo entregó al templo, al servicio de Dios. A veces en nosotros, hermanos, se nos olvida de que nosotros hemos entregado, hemos dado al Señor, los hemos presentado aquí en el altar, y hemos olvidado de que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir educando a nuestros hijos, tenemos que seguir dándoles al niño lo que tiene, la necesidad que tiene, o la niña que tiene, para seguir creciendo en el Señor. Este varón, no sabemos mucho de la historia acerca de este varón. Lo único sabemos es que estuvo allí en el templo, y estando en el templo, prácticamente custodiado por Elí. Elí tenía 2 hijos, pero tenía a alguien que había llegado, a alguien que se le había agregado allí, que no era su hijo, pero estaba dedicado. Pero Ana no estaba en el templo. Ana no estaba allí a un lado de él diciéndole: ahora sí. Ella lo entregó al templo, ella lo entregó al servicio de Dios. Pero yo estoy seguro que Ana no dejó de orar por él. Y hay muchos de nosotros, madres, hay muchos de nosotros también, padres irresponsables, que simplemente tenemos a nuestros hijos y los dejamos que se vayan por la calle, que hagan lo que hagan. Nosotros no podemos dejar de orar por nuestros hijos. Nosotros no podemos bajar la guardia, porque el enemigo está listo para tomar control. Samuel estaba allí, y de repente, allí en el templo, allí en el lugar, Samuel creció. Mamá no estaba allí. Elí estaba allí. Los hijos de Elí estaban ahí. Pero dice la palabra de Dios que de repente, en una noche, se oyó una voz que decía: Samuel, Samuel. Un niño. Atento, el niño se levantó y corrió hacia Elí, y se le decía: ¿qué le ofrece? ¿Qué se le ofrece? Yo no te he hablado. Y es muy interesante que Samuel regresó a su cama, regresó a su aposento y acostó. Y la voz empezó a decir: Samuel, Samuel.
Lo más probable, hermanos, escúcheme bien, es muy interesante que esta mujer, Ana, dice la palabra de Dios en el capítulo 12, si ustedes leen en su casa la oración de Ana, no es inmediatamente, o sea, dejó al niño y ya escribió el capítulo 2. El capítulo 2 se escribe en la experiencia que Ana tiene. Dice la palabra de Dios definitivamente que Ana tuvo más hijos. Samuel fue el primero y lo entregó al servicio de Dios, pero nacieron más hijos todavía. Y eso no significó, hermanos, que simplemente él le dijo, ya te lo entregué por un tiempo, se lo recogió. No, hermanos, ahí lo entregó de tal manera, lo dio de tal manera que Samuel estaba escuchando la voz de Dios. Y nosotros, ustedes como madres, nosotros como padres, tenemos la responsabilidad de seguir intercediendo por nuestros hijos. Es lamentable. Es triste que se nos olvida a nuestros hijos, se nos olvida el compromiso que tenemos. Pero la palabra de Dios le decía a Samuel, Samuel. Y dice la palabra de que Samuel se levantó y fue otra vez con Elí. Y dijo, yo no te he hablado. Entonces Elí le dijo, cuando vuelva a hablarte otra vez, dile al Señor, heme aquí, aquí estoy. El niño Samuel, la sensibilidad de este varoncito estaba siendo formada. Y este varón creció, desarrolló. Ciertamente había dos hijos de Elí que eran, por así decirlo, los sucesores del sacerdocio. Pero Dios tenía un plan hermoso. Dios estaba apartando a este varoncito para un servicio tan especial, tan especial. Un varón que realmente hizo el cambio, hizo el ejemplo, realmente hizo algo glorioso, cambió el curso de la historia de Israel. Ciertamente Israel estaba ya en la tierra prometida. Israel ya Moisés ni Josué habían estado, sino ya se habían levantado 11 jueces en un tiempo, ya se habían levantado 11 gobernantes. Y Samuel llegó a ser el último de los gobernantes. Fue el último de los gobernantes porque después el pueblo pidió rey y él fue como varón de Dios. Ahora fue a ungir, a rogar a Dios por rey para Israel y ungió a Saúl y después ungió a David. Y lo que nosotros sabemos, hermanos, de David y lo que nosotros sabemos que lo que hizo Samuel fue algo glorioso. Y en el capítulo 25, versículo 1, se menciona acerca de que Samuel murió. Y el pueblo lo lloró grandemente. ¿Saben por qué? Porque aquellas lágrimas, aquella angustia de aquella mujer en el altar simplemente fortaleció la vida de este niño, lo hizo grande, lo hizo un gran niño, lo hizo un gran joven, lo hizo un gran varón, de tal manera que se constituyó en profeta, se constituyó en un gran líder, se constituyó en un hombre que realmente tenía la unción de Dios poderosamente. Nosotros, ustedes madres, tenemos que aprender realmente a valorar el compromiso que usted como madre tiene. No se trata de parir a los hijos, se trata realmente de educarlos, de enseñarlos, de llevarlos, de tenerlos en el altar constantemente. Cuando usted vaya, cuando doble su rodilla delante de Dios, a sus niños póngalos por allí. Y es hermoso cuando vemos a los hijos a nuestros hijos seguir los pasos nuestros. ¿Saben por qué? Porque han visto en nosotros el compromiso que nosotros como adultos, ustedes como madres, han tenido para servir al Señor. Y el ejemplo de ustedes, el voto de ustedes de compromiso, el Señor lo está compensando. Lo está compensando. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Hace muchos años, fui invitado a una conferencia nacional
de profesionistas evangélicos. Yo como médico llegué a la ciudad de Puebla, en México. El tema que se me había indicado a mí era el profesionalismo versus cristianismo. Cuando yo me presenté enfrente de cientos de profesionistas de diferentes índoles, diferentes médicos, abogados, ingenieros, lo que sea, de todo, en muchas partes de México, en la ciudad de Puebla. Cuando me presentaron y me pusieron en el podio, el organizador me presentó y etcétera, etcétera. Y entonces cuando yo abrí el punto y les dije, en este día me tocó hablar acerca del divorcio. El ingeniero, este muchacho Paniagua, este varón me dice conmigo, dice, ese no fue el tema que te tocó. Tú no vas a hablar del divorcio. Y yo le dije, deja que el Señor hable. Y cuando yo empecé a desarrollar el tema, me doy cuenta, hermanos, que nosotros a veces como padres, lo que engendramos, lo que tenemos, a veces lo queremos hacer los ingenieros, a veces lo queremos hacer abogados, y es bueno hacer los ingenieros, hacer los abogados, hacer los médicos, hacer lo que sea, pero los entregamos, pero en un momento dado los divorciamos de la iglesia. Decimos no vayan a la iglesia, y así les decía, muchas veces nosotros fuimos divorciados de la iglesia. No vayas a la iglesia, te vas a morir de hambre. No vayas a la iglesia, ahí no hay nada que hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros nos damos cuenta, hermanos, que el mejor servicio que tú puedes dar como madre, el mejor servicio que tú puedes dar, hermano, como adulto, es guiar, continuar guiando a nuestros hijos, continuar guiando a nuestros hijos. Y es hermoso ver a profesionistas, sí, gloria a Dios. Es hermoso ver al médico, es hermoso ver al ingeniero, es hermoso ver, pero es hermoso ver al siervo de Dios que a través de la medicina, que a través de la ingeniería, que a través de la educación, él está sirviendo para el Señor. Pero ¿saben por qué? Pero pues ha sido tus rodillas. Ha sido tu plegaria delante de Dios. No has dejado, abuela, no has dejado, madre, orar por tus hijos. No has dejado orar por tus nietos. Estaba yo compartiendo en una ocasión en una radio en vivo un mensaje, una estación, los sábados hacíamos eso. Y de repente era en vivo y entra una llamada y me dice, soy fulano de tal. Yo estaba compartiendo la palabra y le decía, tengo 85 años, tengo cáncer de esófago. Sí, se oía muy mal la mujer, no se le entendía muy bien. Y me dice, ¿qué puedo hacer a mis 85 años con un diagnóstico de cáncer de esófago? Me dicen que me voy a morir dentro de muy poco. Estoy yo en el teléfono, estoy a través de la línea, estoy en vivo. En la radio, y le digo, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Le dije, ore por ellos, dedíquelos a ellos, ore por ellos. Esa mujer siguió por carta, porque ya no podía hablar por teléfono, se escribía a la estación y me escribía a mí, unas notas, y después yo nunca le di seguimiento personal, simplemente escuchaba, leía sus cartas ahí en la radio, y me llamaba la atención de que estaba viviendo más tiempo, ya tenía más de 6 meses, supuestamente 6 semanas le daban para vivir, y ella quería. Cuando ella muere, cuando ella fallece, llego a la estación, me buscan de la estación de radio y me dicen, Pastor Vega, lo andan buscando la familia fulana de tal. Ok, dije, ¿de qué se trata? Dijo, hable con fulana de tal. Entonces hablé al teléfono ese y me dijeron, mi mamá nos pidió que le dijéramos a usted que usted dirigiera el funeral de mi madre. Y le dije, ¿yo quién era su mamá? Perdón, mi mamá era fulana de tal. La verdad es que yo no me acordaba quién era la señora esa, la mujer esa. Pero me dieron un poquito el antecedente y la secretaria de la radio me dijo, es la señora que le habló y que le manda las cartas. Dije, ok, sí, ahí estaré. Cuando llegué a la funeraria, escúcheme bien, cuando llegué a la funeraria aparecía un
un día feriado, un día de feria, sí, un día grande, la mejor funeraria de la ciudad, con limusines y todo eso por aquí y por allá. Y llego y dije yo pensé que, la verdad es que como hay funerarias donde hay una capilla y otra capilla, dije yo llegué preguntando por la capilla. No, toda la funeraria estaba para el cuerpo ese. Ya me presenté a los familiares, ya hicimos arreglos, hicimos todo. Me di cuenta que en ese funeral había senadores, había gobernadores, había gente de la política, gente que el Señor tenía allí, y Dios me había puesto por eso. Y cuando yo compartí la palabra en aquella primera vez en la radio, cuando la hermana me habló por teléfono y me dijo, yo compartía acerca de que las cosas que me han sucedido han resultado para el progreso del evangelio. Esa misma palabra, con el cuerpo tendido de ella, yo te dije la palabra, lo que ha sucedido con este cuerpo ha resultado para el progreso del evangelio. ¿Saben por qué? Porque esta mujer no dejó de orar para que el Señor sea glorificado. Yo estoy seguro que Ana no dejó de orar por su hijo, que lo concibió en gran tragedia y en gran angustia y todo lo que ustedes quieran, pero escúchenme bien, ya tienes a tu hijo y te lo entrego, Dios. Ya tengo a mi hijo y te lo entrego, te lo doy. Y no solamente eso, sino ahora tú me das otros hijos, como dice en el capítulo 2, que hubo más hijos en la vida de Ana. Pero lo más importante es que este hijo empezó a desarrollar y a empezar grandes cosas, de tal manera que el pueblo de Israel en la actualidad, hoy siglo XXI, todavía se acuerdan de Samuel, de la obra que Dios le permitió hacer. ¿Saben por qué? De una madre que oraba, de una madre que estaba angustiada, de una madre que sabía, que confiaba en el Señor y sabía que el Señor la iba a sacar adelante, y sacó adelante al pueblo. Y ungió a David, al rey más grande, aquel que dio por capital a Jerusalén, aquel que hizo grandes cosas, aquel que estableció el pacto profético, aquel que hizo cosas maravillosas, gloriosas. Y todo, hermanos, por esa oración en el altar, todo por esa angustia en esa mujer. Oh, cómo necesitamos mujeres en este momento, en este día. Cómo necesitamos mujeres que realmente puedan entender lo que es la oración, lo que es depender la oración. Pero a veces, hermanos, estamos tan comprometidos con el mundo que pensamos que el compromiso solamente soy yo, hermano. El compromiso son nuestros hijos. Son nuestros hijos. El Señor no ha terminado con usted. El Señor no ha terminado con usted. El Señor sigue el compromiso que Dios hizo contigo. Dios hizo un compromiso contigo y vas a ver los resultados. Vas a ver los resultados. Muy hermoso ver a nuestros hijos en el servicio de Dios. Es muy hermoso ver a nuestros nietos comprometidos también en el servicio de Dios. Y esa es la verdad, esa es nuestro galardón aquí en la tierra. Porque lo que hemos visto y lo que estamos viendo en nuestra sociedad es algo totalmente diferente. En este Día de las Madres, yo les invito, madres, que cada uno de ustedes, que cada uno de los adultos que estamos aquí, no dejemos de orar. Ciertamente hay tiempos, hay cambios, hay etapas en nuestra vida que son diferentes. Sí, es verdad. Escúcheme bien. Ahora sí lo puedo decir. Joven fui y he envejecido, y no he visto a uno que mendigue pan, ni él ni su descendencia. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. No dejemos de orar. En un momento allí en el altar, tu palabra no sale quizás de la boca, pero el Señor está escuchando los gemidos de tu alma.
Y ese gemido está llegando hasta la misma presencia de Dios para poder establecer el programa, el orden que Dios tiene para tu vida. Hermanos, los tiempos son difíciles. Los tiempos no son nada fácil. Pero yo les aseguro que con Cristo vamos ganando la victoria. Vamos desarrollando la victoria y tendremos todavía victoria cada vez más. Nuestros hijos necesitan de nuestro ejemplo. Nuestros hijos necesitan de nuestra oración. Mi hija un día me dice: papi, te agradezco. Te agradezco porque cuando era niña, me acuerdo que tú entrabas al cuarto, a la recámara, y orabas por mí. Y yo te veía y te hincabas y orabas por mí. Niña. Y un día me dice: me acuerdo que me enojé mucho contigo porque estábamos en el templo y tú me jalaste y me llevaste al altar y me dijiste que me hincara y pediste por mi esposo. Yo tenía 10 años, papá. Y yo te doy gracias porque el esposo que tengo, tú oraste por él. Yo quiero que ustedes visualicen, hermanos, lo que Dios tiene para ti en el mundo espiritual. No nos afanemos, no nos angustiemos, hermanos, porque el presidente, porque esto, porque aquello, porque Colombia, porque está pasando esto, porque la crisis. Hermanos, el Señor es con nosotros. El pueblo de Israel estaba en crisis, pero Ana, hermanos, estaba postrada delante de Dios, rogando a Dios, y Dios la escuchó. Eso es lo que va a suceder contigo. Eso es lo que va a suceder con un pueblo que va a salir en victoria. Esperamos de todo corazón que cada uno de ustedes sepan el valor de la oración, sepan el valor de la intercesión, el valor, hermanos, de que tenemos delante de Dios. Y no divorciemos, escúcheme bien, no divorciemos a nuestros hijos desde ahorita del evangelio. Y si usted ha recibido la palabra de Dios en este momento, voy a pedirte que levantes tu mano derecha, mujer. Levantes tu mano derecha y digas conmigo: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Conmigo he empezado y lo que viene atrás de mí será glorioso. Mi generación que viene atrás de mí te servirá. En este momento, el voto me presento delante de ti para que tú hagas, Señor, conforme tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, que me amaste enormemente. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Así con tu mano levantada, ahora tus dos manos levantadas, todos levantemos nuestras manos ahora. Y dígale al Señor: Señor, gracias por este día. Gracias por nuestras madres. Gracias porque las madres que están aquí tuvieron madre. Esas madres que abnegadas, esas que trabajaron, que hicieron grandes cosas por nosotros, que nos cuidaron, que nos educaron, que nos guiaron, Señor. Gracias por nuestras madres, por el recuerdo que tenemos de ellas, los que ya no las tenemos, por el valor, Señor, de haberla visto llorar, pelear por mí, por nosotros, Señor. Gracias por esas madres abnegadas, Señor. Padre, Espíritu Santo, Hijo, sigue operando en el corazón, en los hogares de cada uno de nosotros. Necesitamos hombres y mujeres, madres que realmente no divorcien a sus hijos del cristianismo. Por el contrario, los animen a seguir adelante más y más. Sí, Señor, queremos alabarte.
No importa, Señor. No importa lo que esté pasando. Levanta tu canto, levanta haz tu alabanza al Señor. Alaba al Señor. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios. Alábale. Alábale. Alaba. Oh, bendito Dios. Gracias. Necesito entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Te alabamos, oh Dios. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando Él extiende sus Abre tu boca al Señor. es hora de vencer. Oh, alaba. Simplemente alaba. Aleluya. Está llorando, alaba. Alábale. En la prueba alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gracias, Señor, por las madres que están aquí, Señor. Gracias por estas manos que se levantan. Aleluya. Manos que alaban. Manos que adoran. Manos que confían en ti, Señor.